Bienvenidos a la clase del día de hoy. Quiero que presten muchísima atención porque esta clase puede estar cambiando su trading de manera brutal con solamente dos conceptos que son tan importantes, pero muchas personas no lo saben utilizar, ni siquiera saben cómo se calcula. Entonces, en este video vas a estar aprendiendo de forma práctica y teórica de cómo puedes aplicar esto de manera correcta. No se les olvide seguirnos en Instagram como Jan Talero Trader. Siempre pasamos mucha información de valor por ahí. Así que sin más, vamos a iniciar con este tremendo video. ¿De qué tema vamos a estar hablando hoy? Pues ya lo vieron en el título. Vamos a estar hablando sobre el ratio riesgo-beneficio y el win rate. ¿Qué es más importante? Bien, yo justamente acá abrí una cuenta demo. ¿Para qué? Para empezar a hacer pruebas. Porque quiero empezar a hacer pruebas para que ustedes vean cómo se puede aplicar el ratio riesgo-beneficio y el win rate. Bien, ¿qué es el ratio riesgo-beneficio? El ratio riesgo-beneficio es por lo que yo estoy dispuesto a perder, cuántas veces yo voy a buscar la ganancia. O sea, si voy a perder 100, estoy buscando 200, o si estoy buscando $300. O sea, mi ratio de beneficio sería 1 a 2 o 1 a 3. Por ejemplo, veámoslo de forma mucho más gráfica. Sí, voy a arriesgar $100 y voy a poner 10 pip de stop loss y voy a poner 20 pip de TP. Quiere decir que estoy arriesgando 100, pero estoy buscando 200. Quiere decir que estoy teniendo un ratio riesgo-beneficio 1 a 2. ¿Ok? Pero si yo estoy buscando 30 pips, quiere decir que estoy arriesgando 100 para buscar 300, un ratio 1 a 3. Bien, ahora, aquí le voy a estar diciendo varios tips que son importantes para las personas que les gusta tener ratios largos, ¿sí? Lo más importante de esto es el stop loss. El stop loss es fundamental para que tus ratios se cumplan quizás mucho más rápido. Mientras más grande el stop loss, yo tengo 15 pips de stop loss, ¿bien? Y yo tengo 30 pips de TP. Quiere decir que estoy teniendo un ratio 1 a 2. ¿Por qué? Porque estoy arriesgando 150 para buscar 300, o sea, solamente un 1 a 2. Y si yo solo quiero arriesgar 100, mire, $100 y estoy ganando 200. Entonces, mientras más largo el stop loss, el ratio riesgo-beneficio para que se cumpla va a tener que demorarse más. Bien, entonces la probabilidad de que llegue va a ser mucho menor. Entonces, si yo tengo un stop loss de 5 pips, bien. Y mira, tengo 5 pips. En esos 5 pips quiero agregar $100 y yo tengo 30 pips de TP. Mira lo que estoy ganando, $600. Fíjense la diferencia del stop loss. Aquí con los mismos 30 pips solo me ganó 300, pero si yo tengo 15 me gano 200, pero si tengo 5 pips me gano $600 solamente por el tamaño del stop loss. Pero no solo el tamaño del stop loss, sino que el lotaje que tú vas a meter, bien, perdón, el lotaje no está acá. En este caso, pues son estas unidades. El lotaje que tú vas a meter, ¿sí? Va a depender del tamaño del stop loss. Si yo tengo 10 pips, las unidades cambian. En este caso, como esto es una cuenta demo, no aparece el lotaje como se lo enseñé en la clase de lotaje, sino por unidades. Entonces, si yo pongo 10 pips, miren que el lotaje cambió a 100.000 unidades. Si pongo 5, cambió a 200.000. Entonces, eso va a depender de acuerdo al lotaje. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que si yo voy a arriesgar 10 pips, yo tengo que meter, aquí viene una cosa importante, de tu capital, de lo que tú estés dispuesto a arriesgar, el porcentaje. De ejemplo, voy a arriesgar el 1%. Bueno, en estos 10 pips yo voy a calcular ese 1%. ¿Sí? Si yo voy a calcular, pongamos que el 1% son $100. Si yo voy a meter 15 pips, yo en esos 15 pips tengo que calcular el 1%. O sea, siempre tengo que perder lo mismo, porque esto es fundamental para los ratios riesgos-beneficios. Es importante que ustedes siempre pierdan lo mismo y ganen siempre el doble o el triple. Bien, ahora, eh, ¿qué beneficios o qué desventajas tiene el ratio riesgo-beneficio? Pues lo coloqué aquí. Un ratio alto te permite compensar una baja tasa de éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tú vas a tener un 1,4, un 1,5 y muchas veces el precio no va a llegar al 1,5 y se va a devolver al stop loss. ¿Sí? Incluso si puedes perder más operaciones de las que ganas. Eso es lo malo del ratio riesgo-beneficio. Aún así, puede ser rentable si tus ganancias superan significativamente tus pérdidas. ¿Cuál es la ventaja clave del ratio riesgo-beneficio? Es que ofrece flexibilidad en la cantidad de operaciones exitosas necesarias para obtener beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tienes que ganarlas todas. Puedes perder muchísimas operaciones y aún así ser rentable. Porque si tienes un ratio riesgo-beneficio más alto. ¿Cuál es la desventaja? Puede implicar periodos más largos de pérdidas antes de que se obtengan beneficios, lo que puede ser psicológicamente desafiante. Sí, y esto quiero que lo entiendan. Muchas veces tenemos un ratio, por ejemplo, aquí tenemos un 1 a 2.
¿sí? Y por el tamaño del stop loss, para que el precio recorra de aquí hasta acá, ¿sí? Tiene que correr 30 pips. O sea, quizás se puede demorar muchísimo hasta que el precio llegue allá. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que ser conscientes con el tamaño del stop loss y el ratio riesgo-beneficio que están buscando. ¿Ok? Y no tratar de forzar el ratio riesgo-beneficio, porque si yo sé que aquí tengo un alto, yo por querer que me pague el 1 a 2, yo voy a forzar el take profit, lo pongo a la mitad de la nada, solo por cumplir. Y eso no debería ser así, ¿ok? Entonces, si es de esa forma, entonces trata de disminuir tu stop loss, ¿sí? Si yo pongo aquí $100 para que cuando llegue acá, mira, me da un ratio bastante amplio. Estoy arriesgando 100 para ganar 523, sería un 1 a 5,20. Bien, entonces eso es el ratio riesgo-beneficio. Y ya vamos a ver otras cosas más importantes más adelante. Entonces, lo que quiero que se lleven con esta primera parte es que trata de siempre arriesgar el 1% o el porcentaje que tú estés dispuesto a perder, si ya eso es personal de acuerdo a tu capital, y siempre calcula ese 1%, ¿sí? En cuanto a la cantidad de pip de stop loss que vayas a meter, ¿sí? Si va a meter 5, si va a meter 6, si va a meter 10, si va a meter 8, porque eso, esa cantidad de pips va a cambiar el lotaje. Y cuando cambies el lotaje va a cambiar el riesgo. Entonces, siempre trata de perder los mismos $100. Si tu 1% son $100, siempre pierdes los mismos $100. ¿Por qué? Porque si cambias y pierdes más de lo que ganas, eso es lo que va a traer los problemas. Vamos con el win rate. ¿Qué es el win rate? El win rate es el porcentaje de acierto. ¿Cuántas veces tú aciertas en tu operación? ¿Qué pasa? Eso va a depender muchísimas veces de las estrategias. Muchas veces tú puedes tener un win rate muy alto, de un 70%, 80% de asertividad, o sea, de que de 100 operaciones tú ganas 70 o ganas 80. Pero ¿qué pasa? Esos win rates, para que sean así de altos, tienen que tener ratio riesgo-beneficio más cortos. O sea, yo no puedo tener un win rate del 80% con un ratio de 1 a 4, 1 a 5. No. Normalmente los win rate altos son cuando tenemos ratios cortos, por ejemplo, 1 a 1. Cuando tenemos un ratio 1 a 1, si yo estoy arriesgando $100 en 10 pips, yo estoy buscando de take profit 10 pips. ¿Cuál es la probabilidad más alta? Que el precio suba, saque acá, o que suba hasta el 1 a 5 que tenía aquí arriba. Quizás la probabilidad más alta es que te saque aquí. El ratio 1 a 1 muchas veces hace que tu win rate aumente. ¿Por qué? Porque se cumple mucho más rápido tu operación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 pips de stop loss y yo busco 5 pips de TP, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que el precio, yo teniendo el stop loss aquí abajo y el precio si me da una buena reacción, me pague estos 5 pips? Ya yo salgo en el 1 a 1 y ya yo salí ganador. Entonces ya mi win rate aumenta. La importancia y la ventaja y la desventaja del win rate. La importancia es que un win rate alto es tranquilizador psicológicamente, ya que el trader experimenta más victorias que derrotas. Sin embargo, un alto win rate no garantiza la rentabilidad si las pérdidas superan las ganancias en tamaño. O sea, tú siempre que tengas un alto win rate, tu pérdida siempre tiene que ser la misma. Y eso es la clave de esto. O sea, tú siempre tienes que perder lo mismo. Yo hoy no puedo perder el 100, mañana 200, pasado 300. No, siempre tienes que perder el mismo porcentaje cada día. Eso es lo que va a hacer el éxito en el trading. Ahora, ¿cuál es la ventaja clave? Reduce el estrés emocional y las rachas de pérdida, porque hay más probabilidad que se te cumpla mucho más rápido. ¿Cuál es la desventaja? A menudo requiere aceptar ganancias menores o hacer operaciones de alta probabilidad con menor ratio riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un win rate 70-80%, pero tengo un ratio 1 a 1 y yo sé que el precio va a subir hasta acá arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo mi win rate siempre dentro de la misma forma, aunque yo sepa que vaya a subir hasta allá, yo tengo que salir en mi 1 a 1. Entonces eso hace que tus ganancias quizás no necesariamente tienen que ser menores, sino que son más cortas. O sea, más cortas porque se cumplen más rápido. Entonces aquí estoy arriesgando 100 para ganar 200, pero una persona que tiene un 1 a 3 o 1 a 4, bien, pongamos aquí un 1 a 4, tiene agregación para ganar 400, sí, va a ganar más, pero esta persona, aunque gane más, tiene también más stop loss. Entonces, que esto que está ganando va a ser parte de recuperar todos los stop loss que han tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque para que llegue el 1 a 4 siempre, no va a ser así. Entonces, mientras más ratio, o sea, mientras el ratio es más alto, si tú buscas 1 a 3, digo, 1 a 3 quizás se cumple más, 1 a 4, 1 a 5.
1 a 6. O sea, para que esto pase, quizás vas a tener muchas más operaciones perdidas anteriormente. En cambio, si tú buscas un 1 a 1, va a haber más probabilidad de que se cumpla. Lo que tienes que ser inteligente a la hora de buscar el 1 a 1 en cuanto al tamaño del stop loss que tenga en el punto de entrada que ingreses para que se cumpla mucho más rápido. Entendiendo esto, quiero que vean acá, vamos a ver aquí la clave o la comparación clave. En cuanto al ratio riesgo-beneficio, ¿cuál es el enfoque principal? El tamaño de la ganancia. Con ratio riesgo-beneficio tienes más, o sea, las ganancias son quizás en números se ven más altas porque en un trade te puedes ganar $400. En cambio, en win rate lo que hace no es el tamaño de las ganancias, sino la frecuencia de las veces que ganas. O sea, ganas más frecuentemente. En cuanto a la psicología, en cuanto al ratio riesgo-beneficio, exige tolerancia a rachas perdedoras. Vas a tener a veces uno, dos o tres trades consecutivos en pérdida. Bien, obviamente cuando ganes uno ya recuperaste toda la pérdida, pero psicológicamente vas a entender que tienes que aceptar que vas a perder muchas más veces. En cambio, con un win rate alto, vas a estar más cómodo emocionalmente porque vas a ver más azules que rojos en tu cuenta. Estrategia típica, grandes ganancias pocas veces, sí, o sea, vas a tener grandes ganancias, quizás muchas menos veces, y en win rate, ganancias frecuentes, pero siempre las ganancias van a ser más pequeñas. O sea, la ganancia va a ser lo que tú te arriesgando. Si arriesgo 100 voy a ganar 100. Si arriesgo, quizás puedes aumentar ese stop loss, puedes reducir el stop loss más pequeño, buscar 5 pies stop loss para tener un win rate del 1 a 2 y quizás vayas juntando los dos. Bien. Y en cuanto al riesgo, alto riesgo en cada operación, porque quizás vas a perder más operaciones con un ratio de riesgos más alto y con win rate, más operaciones necesarias para compensar pérdidas, ¿sí? Esto es si tú no cumples con tus reglas y pierdes más de lo que deberías perder en un día, ¿ok? Si yo estoy arriesgando y, o sea, la clave de esto es que realmente ustedes siempre pierdan lo mismo. Si hoy lunes, bien, yo pierdo, o sea, pongámoslo así, simple, si yo, vamos a hacer, aquí tengo una tablita que es importantísima, bien, que esta es muy conocida, esta tabla. Si yo tengo esto que está aquí arriba, el porcentaje es el porcentaje de acierto, o sea, el win rate. Y esto que está aquí al lado es el ratio riesgo-beneficio. Para yo poder ser rentable con un ratio 1 a 1, yo tengo que tener un win rate de 60%. O sea, tengo que acertar 60 operaciones de 100 y perder 40. Con 1 a 2, ya tú, con que aciertes 40% de las operaciones, o sea, si yo tengo 100 operaciones, con que yo acierte esas 140, yo soy rentable. Con 1 a 3, con que yo acierte el 30% de las operaciones, soy rentable. Y así sucesivamente. Mientras menos win rate, más ratio. Mientras menos ratio, más win rate. ¿Ok? ¿Qué es lo clave acá en esto? Que ustedes tienen que aprender a juntar los dos. Ustedes tienen que tener un buen win rate y un buen ratio riesgo-beneficio. Eso va a hacer que su trading explote. Yo trato de manejar mi ratio a 1 a 2 como máximo, 1 a 1.5, 1 a 1 también hago, pero 1 a 2 como máximo, 1 a 2, ¿sí? Dependiendo el trade. Pero la clave es tener stop loss quizás mucho más pequeños. Si yo tengo stop loss mucho más pequeños, pero entrando en puntos importantes del precio, por ejemplo, en extremos del precio, ¿cuál va a ser la probabilidad de que me pague quizás 10 pips? Va a ser mucho más rápido. Que el precio se mueva a 10 pips va a ser mucho más eficaz. Entonces, la probabilidad de que me pague esos 10 pips va a ser más rápido. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Traten siempre de tener stop loss adecuados y take profits adecuados y ratios adecuados. Ahora, otra clave importante. Si tú eres un trader que te gusta tener más ratio riesgo-beneficio, trata de mantener siempre el mismo ratio riesgo-beneficio. Porque si yo hoy arriesgo el 1 a 3 y mañana el 1 a 4 y pasado el 1 a 2 y pasado el 1 a 5, te digo algo, va a ser muy difícil que sea rentable así. Tú siempre tienes que utilizar el mismo ratio. Si vas a hacer 1 a 3, siempre utilizar 1 a 3. Siempre buscar el 1 a 3. Siempre. O si vas a buscar el 1 a 2, siempre buscar el 1 a 2. Porque tú necesitas que tu estadística, de acuerdo a tu ratio de riesgo-beneficio, se cumpla. Y para que se cumpla, tú no puedes cambiar esto. Si tú cambias esto, ya la estadística se dañó. En cuanto al win rate, como el win rate es alto, pues tu ratio siempre va a ser más corto, 1 a 1, 1.15 o máximo 1 a 2. Bien, eso va a hacer que tú puedas ser rentable y consistente en el trading. Como les digo, lo ideal es juntar los dos, utilizar menos stop loss con ratios no tan largos, sino 1 a 1, 1 a 2, 1 a 2 como
un máximo está bastante bien. Y eso sería para que ustedes puedan empezar a tener resultados, pero siempre y cuando cumplan la regla clave. ¿Y cuál es la regla clave? Siempre perder lo mismo. Nunca perder más de lo que tienes que perder en el día. Siempre perder, si vas a arriesgar $100, perder máximo $100 en ese día. Y eso va a hacer que tu trading cambie de nivel. Así que espero que les haya gustado esta clase. Es una clase sumamente importante y que ustedes tienen que decidir de acuerdo a su forma de tradear, de acuerdo a su estrategia, qué es más favorable para ustedes, el win rate o el ratio riesgo-beneficio o unirlo de forma inteligente los dos. Entonces, espero que les haya gustado este video y sin más, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente trading.